especial en la iglesia, celebramos cumpleaños, tenemos una visita también muy especial, Pedrito, para los que lo conocíamos y para los que no conocían a Pedrito, pero que han estado orando por él. Pedrito es un milagro y es la prueba viviente de que Dios existe y que nos ama y que nos escucha. Y que cuando le pedimos algo creyendo que lo vamos a recibir, lo recibimos. Un día, hace no mucho, recibimos un llamado de la mamá de Pedrito. Pedrito no estaba bien y que necesitaba nuestras oraciones. Y toda la iglesia se unió y Dios respondió. Y hoy estás aquí visitándonos y es un honor, Pedrito, que nos acompañes. Te amamos mucho, amamos a tu mamá, a tus hermanos. Y esta siempre va a ser tu casa. Bueno, vamos a entrar en la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, iglesia. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos siguen por Facebook Live o que luego van a escuchar el video y esperamos que Dios también hable a sus vidas. Siempre hablamos de que Dios tiene un propósito para nosotros y que tiene un plan para nuestra vida. Pero muy poco hablamos de su voluntad para nosotros, para nuestra vida. También sabemos que Dios ha enviado al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté a nuestro lado y para que, a pesar de lo que enfrentamos en la vida, y Margarita sabe mucho de eso, a pesar de lo que enfrentamos, de lo que nos toca enfrentar en la vida, Él puede ayudarnos a cumplir ese plan. Ahora, no podemos ver a alguien simplemente y decirle, este es el plan que Dios tiene para tu vida. Sí le podemos decir, Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad para tu vida. Pero no le podemos decir cuál es, sino que Dios se lo revela a cada uno, le muestra de manera individual y le deja saber cuál es el plan que tiene. Ahora, sabemos que los planes que Dios tiene para nosotros son lo mejor. Nosotros podemos decidir seguirlos o no. Pero si nos fijamos en lo que dicen las Escrituras, vamos a llegar todos hoy a la conclusión de que lo mejor que nosotros podemos escoger es hacer que se cumpla la voluntad de Dios para nuestra vida. La elección, una vez más se lo repito, es nuestra. Nosotros podemos andar en su voluntad o fuera de ella. Y ninguno está obligado a hacerlo. Usted si quiere no quiere estar en la voluntad de Dios, no esté. Usted puede venir a la iglesia, puede dar un diezmo, una ofrenda, puede venir a los estudios bíblicos, pero estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Entiende lo que le digo? Ahí vamos. Ahora, cuando elegimos vivir fuera de la voluntad de Dios, tenemos que saber que hay un precio que se paga. Y hoy vamos a ver en un recorrido rápido, lo más rápido que pueda, por la Biblia, un recorrido que vamos a ver algunos ejemplos que podemos aprender mucho de ellos. Y esta semana me estuve reuniendo con algunas mujeres y me decían, yo quiero buscar de Dios. Quiero saber si Dios tiene realmente algo para mí. Pero considero que mi relación con Dios es solamente ir
a la iglesia el domingo y creer que Él existe. Pero yo te quiero dejar saber hoy que Dios tiene mucho más para ti y para mí, que simplemente venir y congregarnos y adorar y pasarla bien y festejar los cumpleaños y ser familia. Él tiene mucho más para cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces nos queda la duda si Dios nos perdona por el pasado. Sí, Dios nos perdona por el pasado. Y sabemos que muchas cosas del pasado no las podemos cambiar. Pero saben, hoy podemos cambiar la dirección en nuestra manera de pensar. Cuando me refiero a pasado, te estoy hablando hasta de hoy en la mañana antes de salir para aquí. Cuando hablamos de pasado no te estoy hablando solo de cuando eras niño, adolescente, sino que pasado es la adoración que tuvimos hoy, maravillosa, ya quedó en el pasado. Si te la perdiste, si estuviste pensando en otra cosa, como hay un dicho que dice, al piste, perdiste. Si estabas pensando en otra cosa, ya fue, quedó atrás. Por eso cuando Dios hoy nos viene a hablar, podemos preguntarnos, ¿Dios nos perdona por el pasado? Sí. Si te perdiste de estar conectado con Dios, sí, te lo perdona. Pero te da en este momento la oportunidad de cambiar esa dirección, enfocarte en lo que Dios te quiere decir ahora. Cuando el pastor decía, tenés que cambiar 180 grados hacia donde caminás. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, lo primero que van a cambiar son nuestros hábitos y dónde vamos a estar en el futuro. Fíjese qué importante como un pensamiento, un solo pensamiento, te va a llevar a tomar una decisión y esa decisión te va a llevar a cambiar tu futuro, para bien o para mal. Fíjese qué importante es estar atentos a la palabra de Dios cuando Él quiere decirnos algo. Ahora, yo deseo que consideren hoy las consecuencias serias que trae vivir fuera de la voluntad de Dios. Y son consecuencias ineludibles y consecuencias inescapables. ¿Sí? Tienen esas virtudes. Son ineludibles e inescapables. Ninguno de los seres humanos nos vamos a escapar de las consecuencias de vivir en la voluntad de Dios o fuera de ella. Ahora, cuando decimos, yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo sé lo que quiero para mí, ya desde pequeño, desde pequeña, yo sabía lo que quería hacer y estoy dispuesto, cueste lo que cueste, a llegar a esa meta que me establecí. Y está bien, good for you. Pero quiero que me acompañen, por favor, busquen en sus Biblias, teléfonos, una palabra que se encuentra en Colosenses 3. Por favor, me gustaría que lo busques, que lo puedas anotar. Colosenses 3. Versículo 18. Y acá está hablando el apóstol Pablo. En el versículo 18, el apóstol Pablo habla acerca de los esposos, las esposas, y dice cómo se deben tratar, cómo deben tratar a sus hijos. Luego habla de los siervos, cómo deben ser tratados, pero nos vamos a enfocar en el versículo 23, ¿sí? Colosenses 3, 23. Y dice así la Nueva Versión Internacional. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor
vamos a dejar esto aquí un segundo. Muchas veces nosotros creemos que nos ocupamos de lo nuestro, pero eso no es así, porque una vez que nosotros somos salvos y que somos una nueva criatura y hemos nacido de nuevo, no debemos olvidar lo que la palabra dice, que nosotros le servimos a Él cada día. Cada día. Usted puede leer la versión, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero usted puede leer la versión Dios habla hoy y dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. O sea que si nosotros hemos sido salvos, nuestra prioridad es servirlo a Él. Hagamos lo que hagamos. Ahora, si nosotros no tomamos tiempo cada día para estudiar la Biblia, para pasar tiempo con Dios, para orar, para hablar con Él, antes de comenzar el día, y todo lo que nosotros hacemos cuando suena nuestra alarma es levantarnos, y todo gira alrededor de nuestro trabajo, de nuestras amistades, entonces usted no está sirviendo a Dios. Y acá la palabra dice, hagan lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo para Él, porque es a Él a quien sirve. Ahora, cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea lo que tú hagas para ganarte la vida, tienen algo que recordar siempre, que va a ser a Él a quien nosotros le vamos a tener que rendir cuentas. Si seguimos leyendo, dice, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Si cambiamos a la Nueva Versión Internacional, dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Hay otra versión que dice, no hay excepción de persona. Por eso yo les decía que las consecuencias de vivir dentro de la voluntad de Dios o fuera de ella son consecuencias ineludibles e inescapables. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos vamos a escapar de rendirle cuentas a Dios por lo que nosotros hacemos. Cada día y donde sea que estemos, no podemos decirle, bueno, pero estaba en el trabajo. Bueno, pero eso estaba en mi casa, nadie me vio. No. Recuerden que cuando Dios nos habla y nos trae una palabra, siempre decimos que tenemos que tomarlo muy seriamente porque Él nos está preparando para lo que viene o para lo que estamos pasando. Y son herramientas, es parte de las armas que Él nos ha dado para defendernos del enemigo. Ahora sí vamos a entrar en lo bueno de la palabra de hoy. Y dice así, en la Biblia hay una advertencia y es seria. Es muy seria. Pero no hablamos mucho, vamos por la vida y decimos, sí, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Cuál será? Voy a la iglesia, soy una buena gente. Pero no basta, no basta. Ahora, nosotros tenemos dos caminos. Podemos elegir seguir la voluntad de Dios o podemos seguir a nuestra manera. Y le voy a mostrar el primer ejemplo. Después usted, si quiere, los puede buscar en la Biblia y constatar lo que yo le estoy leyendo hoy. Pero el primer ejemplo de salirnos de la voluntad de Dios, ¿sabía que usted y yo estamos pagando las consecuencias de eso? Porque otra de las cosas de salirnos de la voluntad de Dios es que el enemigo dice, o te hace creer, es tu vida. Y nadie se tiene que meter y no le importa a nadie más lo que hagas, porque en definitiva es tu vida. Y yo les quiero hablar en esta tarde de Adán y Eva. ¿Les suenan esos nombres? No, ¿están ahí? ¿Están dormidos? Creo que voy a tener que prender las luces porque
Se están durmiendo con las luces. No, ¿saben qué? No vino Hermila. Eso es. Hermila es la que los tiene, es el tiburón. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No tenían que preocuparse por nada. No había nada que agregar en la creación en ese momento. Dios los había puesto en un lugar de privilegio y iba cada tarde, describe la escritura en Génesis, a buscarlos para salir a caminar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios. No le echemos la culpa a nadie. Ellos decidieron, sea como sea, primero Eva, después Adán, los dos juntos, al mismo tiempo. Pero ¿sabe qué? Los dos tomaron la misma decisión, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada. Ahora, se salieron de la perfecta voluntad de Dios y hoy, hasta el día de hoy, la humanidad paga las consecuencias de esa decisión que Adán y Eva tomaron. ¿Y cuánto ha sucedido en el mundo después de ese día? Ahora, pasemos de Adán y Eva a los días de Noé. Usted que conoce de la Biblia, que sabe de las historias que les estoy hablando, yo quiero que en la medida en que se las estoy contando, usted trate de recordar cómo era el plan original y cómo fueron las cosas por decisiones de los hombres. Ahora, la maldad en los días de Noé se había multiplicado de tal manera que se habían olvidado completamente de Dios. Y Dios encontró un hombre dispuesto a obedecerle lo que Él le había mandado hacer. Dios encuentra a Noé y Dios decide que la maldad era tan grande que la única solución era destruirlo todo. Pero Noé y su familia, que fueron los únicos que siguieron su voluntad, y yo le digo, léalo, búsquelo, son historias fascinantes que usted debe leer, pero entender cada palabra que hay ahí oculta y escondida. Ahora, la caída del hombre por una decisión, la perversión que ya era a un nivel en lo que no había nadie que siguiera a Dios. El tercer ejemplo, Dios escoge a una nación llamada Israel. Y vivieron cientos de años bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Ahora Dios ve su sufrimiento, decide salvarlos y tiene un plan, tiene un propósito y tiene una voluntad para el pueblo de Israel. Y era sacarlo de esa esclavitud. Dios los saca y a través del desierto Dios le empieza a enseñar cómo vivir. Les da los 10 mandamientos. Él les dice todo lo que había antes, ya solamente es esto. Son 10. No es tan difícil. Dios quería que ese sea su pueblo y les había dicho que les iba a dar una tierra, la tierra prometida. Pero había un plan de salida y un plan de llegada. Y ese plan iba a durar pocos días. Había un propósito en todo eso. Pero ¿saben qué? Ellos dijeron, la verdad que no sabemos si está bueno el plan que Dios tiene para nosotros y lo que tiene en la tierra prometida para darnos es mejor que lo que teníamos. Pensaron tener una mejor idea que Dios. Ahora, cuando yo les digo que salirse de la voluntad de Dios como permanecer
cualquiera sea la elección, siempre hay un precio que pagar. El precio que pagó el pueblo de Israel de salirse de la voluntad de Dios fueron 40 años de caminar en el desierto. 40 años. El plan original era otro. Ahora, otra vez ellos vuelven a escuchar otra voz. Cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les había dicho que era una tierra maravillosa donde fluía la leche, la miel. Pero ellos escucharon otra voz, la que decía, no, ahí hay gigantes. Y los pueden matar. Y pueden perder la vida. Y otra vez la testarudez de ellos. En vez de entrar confiando en que era lo que Dios les había dicho que le iba a dar, dijeron, no, vamos a acampar acá y vamos a ir a ver y a mirar, a ver qué pasa, porque si no, podemos irnos para el otro lado. Come on. La Biblia tiene tantos ejemplos y tantas historias de las que podemos aprender y de las que necesitamos aprender. ¿Saben? Necesitamos aprender porque primero nos va a hacer las cosas más fáciles. ¿Usted es de la persona que lee los manuales de instrucciones de cómo hacer las cosas o simplemente lo hace? Yo leo el manual y le digo que es muy fácil si usted lee el manual de instrucciones. Si usted es de las personas que dicen, yo puedo con esto, good luck, porque va a tardar mucho más tiempo. Usted va a ser de los que anda 40 años tratando de armar un mueble y no lo va a lograr, le va a quedar horrible y mal y le van a sobrar piezas y va a decir, ¿y esto dónde era que iba? Ahora, volviendo al pueblo de Israel, 40 años, un precio muy alto y toda una generación que muere en el desierto por pensar que tenían un mejor plan que Dios. Hoy vivimos en una sociedad donde la gente vive en el desierto, elige vivir en el desierto, con cada decisión que toma cada día. Y han modificado todo el diseño de lo que Dios tenía pensado para nosotros. ¿Saben? Cuando llegaron a los tiempos de Noé y la maldad era tanta, y Dios determinó destruir toda la humanidad, si usted lee, después la palabra dice que Él no se quedó bien con lo que había pasado y prometió que nunca más iba a volver a hacer eso. Por eso yo creo que todavía no desaparecimos. Porque la maldad de estos días, la iniquidad en la que se vive en el mundo, vamos a seguir un poco. El cuarto ejemplo que tenemos en la Biblia de salirnos de la voluntad de Dios es la historia de Sansón. Dios lo bendijo a Sansón con una fuerza sobrenatural. Sabía que no hubo ni va a haber nadie que tenga ese don dado por Dios. Sansón representaba la misma fuerza de Dios, el poder de Dios. Y le dio esa fuerza y ese poder asombroso y le dio un secreto y le dijo, nunca reveles dónde está tu fuerza. A nadie. Nunca se lo digas a nadie. Y durante unos años Sansón fue increíblemente el representante de Dios a través de su fuerza y la gente decía, wow, Dios está con él. Pero ¿saben? Aparece el enemigo. Y Sansón conoce a Dalila. Dios tenía un propósito para la vida de Sansón. Y era vencer los enemigos de Dios. Él tenía el poder para hacerlo. Y usted sabe la historia. Usted conoce lo que pasó con Sansón. En un momento de debilidad, él le cuenta a Dalila cuál era su secreto. Después sabemos que Sansón termina en la cárcel, le arrancaron los ojos, está dando vueltas alrededor de un molino.
Lea la historia. Y luego lo llevan al Coliseo para avergonzarlo. Miren, este era el que se llenaba la boca hablando de Dios. Cuando yo hablo de que usted tiene un enemigo, es el mismo que encontró la manera de cómo llegar por una mujer a revelar lo sagrado, lo que Dios le había dado y lo que Dios le había dicho: no digas nada, esto es entre tú y yo. Pero el propósito, el plan y la voluntad de Dios para la vida de Sansón era un símbolo de fuerza y poder. Y por lo que sea que le dio Dalila, él perdió todo. ¿Qué precio tan caro que pagó Sansón? El plan de Dios es perfecto para tu vida y para la mía. Y nuestras vidas son tan diferentes y eso es lo maravilloso, que ninguna de nuestras vidas se parece, porque Dios es así. Así como cada uno de nosotros tenemos nuestra manera particular de ser, también tenemos esa manera particular que Dios nos ha dado. Y un plan, y una voluntad, y un propósito para cada uno, y para todos es diferente. Pero existe para cada uno de nosotros un plan. Pero cuando nosotros decidimos desobedecernos y salirnos de la voluntad, y pensamos que no importa lo que hagamos, que Dios aún va a seguir con nosotros. ¿Sabe? Yo le pido a Dios que realmente podamos entender a través de estos ejemplos en la Biblia, que no son simplemente cuentos o historias bonitas para contarles a nuestros niños antes de ir a dormir. Es real. Le ha sucedido a hombres y a mujeres que están aquí y tenemos que aprender de esto. Ahora, antes de usted hacer algo que lo saque del plan que Dios tiene para su vida, ¿sabe qué? Ore mucho. Y si cree que va a hacer algo de lo cual no puede y no tiene el control o el dominio propio, pida ayuda. Y sin duda que Dios lo va a ayudar. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Eva, antes de decir, ok, sí, agarro, me como la manzana, hubiera dicho, no, me voy, y cuando Dios venga a buscar esta tarde, le pregunto, Dios, ¿sabes qué? Una serpiente me habló, loco, ¿no? Pero me habló y me dijo que si yo me comía esta manzanita, que de verdad no me iba a morir. ¿Me podrías explicar cómo funciona? ¿Usted no cree que Dios le hubiera explicado? Pero son decisiones que tardan un minuto. Un minuto. David, el quinto ejemplo. Hablábamos acerca de David hace una semana, nuestro gran héroe, ¿verdad? Y lo imaginábamos en sus chanclas, yendo con el pan y el queso a llevárselo a sus hermanos, entre los soldados, y dijimos, wow, David venció a Goliat, de ahí su carrera se disparó, se fue a Hollywood. De ser un pastor de ovejas, se fue a Hollywood en la Biblia, y era el gran David. Pero un día, que David no estaba donde tenía que estar, que era en la batalla, en la guerra y peleando, y dijo, no tengo ganas, hoy me quedo en casa. ¿Qué le pasó a David? Salió a su terraza y vio a una mujer hermosa bañándose. La vio a Betsabé. Y sabe, las mujeres en esa hora sabían que podían bañarse porque los hombres no estaban ahí. Se suponía que no había ningún hombre, que los hombres estaban en la batalla. Pero ahí estaba David y vio. Y lo que vio fue suficiente para que se le quede grabado en la mente y no se lo pueda olvidar.
Lo que él vio alcanzó para empezar a pensar. Y David manda a llamarla. ¿Sabe lo que hizo? David se olvidó de Dios y de cuán bendecido era. Porque David ya no era ese pastor de ovejas que peleaba con los leones y con los osos. David era el rey de Israel. Y era el hombre que tenía toda la autoridad y el poder y que gobernaba al pueblo de Dios. Pero se olvidó. ¿Por qué? Por lo que vio. Fue suficiente ver algo que entró una mirada, una llamada, un acto de adulterio. Y fue muy alto el precio que pagó el rey David, porque perdió todo, absolutamente todo. El último caso que les quiero mostrar aquí en la Biblia es la del apóstol Pedro. Pedro era uno de los favoritos, digamos, de Jesús. Era uno de los grandes discípulos de Cristo. Caminó con él 3 años. 3 años. Y la noche en que se lo llevan preso al Señor, hay una historia que esta historia está en varias partes en la Biblia, pero si usted busca en Lucas 22, acompáñenme, por favor, porque hay algo que es impresionantemente profundo. Lucas 22. La noche en que se lo llevan preso al Señor Jesús, Pedro anteriormente le había dicho que él era capaz de todo por él. Yo soy capaz de morir por ti. Y Jesús lo miró y le dijo, ay, Pedro, Pedro, si supieras cuánto te amo y gracias por que querés morir por mí. Pero antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No una, 3. Porque una, bueno, le puede pasar a cualquiera. 2, y bueno. Pero 3 es como que, ¿no? Y dice que en el versículo 60, vamos a leerlo desde el 58, dice, poco después otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro contestó, no hombre, no lo soy. Como una hora después, otra persona insistió, dijo, seguro que éste estaba con él. Además, es de Galilea. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice que Pedro salió de allí y lloró amargamente. Pedro lo había negado 3
3 veces. Cuando se lo llevaban, Pedro a la distancia lo empezó a seguir y se mezclaba entre la gente, se calentaba las manos para ver qué pasaba. Y cuando decían, yo te he visto con él, no, nada que ver. Pero cuando acá dice que Pedro dice, no soy yo, que Jesús se volteó y lo miró a los ojos. Dice, y Pedro se acordó. ¿Usted cree que solamente Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que lo iba a traicionar? Yo creo que Pedro en ese momento se acordó de los 3 años que caminó con Jesucristo. Pedro se acordó de verlo hacer milagros, sanidades, expulsar demonios. Pedro se acordó de que caminó por el agua en la que tantas veces había pescado. Y lo negó. A veces, algo que te puede causar mucho miedo o te puede causar vergüenza, y puedes caer en el error de negar a Dios y decir, no, yo no soy cristiano, no, eso no es para mí, yo no voy a la iglesia, el domingo hago deporte, porque puedes llegar a avergonzarte de decir que vienes a la iglesia. Le pasó a uno de los discípulos de él. Los casos que hemos visto, el de David, el de Sansón, vayámonos más adelante, Adán y Eva, todos se salieron de la voluntad de Dios. Y ese no era el plan que Dios tenía ni para la vida de ellos, ni para las consecuencias que todos hemos pagado por eso. Pero de esto debemos aprender. Dios llevó a David de ser alguien que nadie lo tenía en cuenta, a ser el que gobernaba el pueblo de Dios, a ser el hombre más importante, pero una mirada de algo que no tenía que ver. Por pensar que ya Dios no tenía nada que ver con la posición en donde él estaba, porque había llegado a lo más alto. Y dijo, esto lo he logrado por mí, no porque Dios me haya permitido estar aquí. Yo lo que quiero dejarlos en esta tarde es con el pensamiento y la reflexión de que cada uno de nosotros debemos de buscar profundamente en oración cada día estar cerca de Dios. Sea lo que sea que hagas, sea cual sea tu trabajo, porque la palabra nos enseña claramente que ninguno de nosotros, ninguno, va a tener excepción en el día final de darle cuentas a Dios de por qué hicimos lo que hicimos. Porque tenemos ejemplos claros, Dios nos habla, Dios nos permite ver a través de su palabra y a través de la historia que Dios siempre tiene el mejor plan para nosotros. Pero también vemos a través de la historia en la Biblia que el hombre siempre es el que comete la mayor estupidez y cambia, y en vez de ir para donde tiene que ir, va para el otro lado. Dios tiene grandes planes para tu vida, para la mía, de manera personal, pero también de manera conjunta. Como familia, como iglesia, como sociedad, como pueblo de Dios. Acá estamos hablando de personas específicas, pero también estamos hablando de decisiones que el pueblo de Dios tomó de no creerle a Dios, cuando Dios lo estaba sacando de la esclavitud. Y puede ser que Dios te haya sacado de la esclavitud, sea cual sea. Y en esta tarde te dice, ten cuidado con la voz que escuchas. Ten mucho cuidado a quien escuchas. Ten mucho cuidado con lo que ves. Ten mucho cuidado a quién le consultas o a quién le pides opinión. No hay nada mejor que doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos permita seguir caminando bajo su voluntad y bajo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros.
Amén. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso. Y sabe, hoy es un día especial.